para terminar entonces nuestra subunidad de intervalos de confianza, vamos a ver la determinación del tamaño de muestra. Es decir, cómo se relacionan los resultados que hemos obtenido de los intervalos, ¿cierto?, con la necesidad de calcular un tamaño de muestra adecuado, ¿cierto?, para poder hacer esas estimaciones que tanto necesitamos, ¿no?, de los parámetros que no conocemos y a través de los cuales después querremos hacer las inferencias. Entonces, a partir de los resultados que hemos conseguido, ¿cierto?, de la metodología a través de la cual construimos los intervalos de confianza, recordaremos que cada vez que construimos un intervalo, por ejemplo para la media, ¿cierto?, teníamos el estimador, le restábamos un error y al estimador le sumábamos un error para conseguir el intervalo, ¿cierto? Entonces, este error, de alguna manera, es la precisión, ¿cierto?, con la que nosotros estamos haciendo esta estimación. Y este error, esta precisión, va a depender del parámetro que estamos estudiando, ¿cierto?, y por lo tanto del estimador que usamos, pero también de la distribución. Entonces, eso nos garantiza que podemos medir el margen de error o el nivel de confianza con el que estamos haciendo esas estimaciones, ¿de acuerdo? Entonces, ese mismo resultado es el que a nosotros nos permite hacer esa determinación del tamaño de muestra. Por ejemplo, en el caso en el que estábamos haciendo un intervalo de confianza para la media con varianza conocida, ¿cierto? La distribución involucrada del estimador era una normal, ¿cierto? 0,1, por eso era el punto Z. Entonces, en este caso el error estaría dado por el punto crítico, ¿cierto?, multiplicado por sigma partido raíz de n. Ese es el error, ¿cierto?, al que le restamos y luego le sumamos, es el estimador. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto nos permite hacer la primera definición del tamaño óptimo de muestra. ¿Sí? ¿Para cuándo? Para cuando vamos a hacer estimación de la media mu y la varianza o desviación poblacional sea conocida. Entonces, en este caso el error, ya hemos dicho, va a ser este. Por lo tanto, de aquí podemos despejar perfectamente n, ¿verdad? Elevamos todo al cuadrado, ¿cierto? Y finalmente despejamos n, lo que resulta en una fórmula dada por esto. Es decir, no necesito el tamaño de la población, no necesito más que el nivel de confianza con el que quiero hacer las estimaciones, un error que se lo da siempre a aquel que realiza la investigación, que está siempre en las unidades de medida originales, en este caso las de la variable que estamos estudiando, y el único supuesto que hacemos aquí es que la varianza poblacional es conocida, ¿de acuerdo? Entonces veamos un ejemplo de cómo podría funcionar esto. Me piden determinar el tamaño de muestra necesario para estimar mu, sabiendo que sigma, es decir, la desviación poblacional, es 4,2, y se requiere un nivel de confianza del 95% y un error que no debe exceder a 0,05. ¿De acuerdo? No nos olvidemos que este 0,05 está en las unidades originales, ¿cierto? Supongamos que se están estimando ventas en millones de dólares, pues 4,2 será millones de dólares, porque es la dispersión, y por lo tanto 0,05 estará en la misma unidad millones de dólares. ¿De acuerdo? Entonces, para todos los efectos, este es un error bastante pequeño, ¿cierto? Eso ya nos da indicios de que el tamaño de muestra va a ser muy grande. ¿De acuerdo? Entonces, al igual que en el caso de los intervalos de confianza, nosotros hagamos la precisión, ¿cierto?, de cuánto es lo que vale alfa medios. Entonces, si 1 menos alfa era 0,95, alfa será 0,05, por lo tanto, alfa medios 0,025, ¿verdad? Entonces, simplemente reemplazamos, ¿sí? El punto Z de 0,025, si no lo recordamos, lo podemos ir a buscar, ¿cierto? Recuerden que estamos en una normal 0,1 y necesitamos alfa medios 0,025. Entonces vamos a aplicar aquí 0,025 en su lado
derecho, límite superior, y en su límite inferior. Entonces el punto crítico que delimita la región de confianza del 95% es 1,96. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a reemplazar en la fórmula, ¿cierto? 1,96 al cuadrado por la desviación típica al cuadrado, que sería la varianza, 4,2 al cuadrado y dividido por el error al cuadrado. Y todo eso nos da 27.106,33. Aproximamos al entero siguiente, ¿verdad? Porque no podemos tener 0,33 personas. Entonces, para obtener estimaciones con un 95% de confianza y un error no mayor a 0,05 millones de dólares, si fuera la situación, necesitamos 27.107 personas. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué pasa ahora cuando no tenemos... Perdón. ¿Qué pasa cuando no tenemos la varianza poblacional? Es decir, cuando es desconocida. Ya sabemos que en ese caso el intervalo de confianza, ¿cierto?, se obtenía a través de una t-student. ¿Se recuerdan? Entonces, si este era el intervalo, ya sabemos que este es el error. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cierto?, tenemos el error y simplemente despejaremos n. ¿De acuerdo? Nuevamente necesito tener definido el nivel de confianza y tener de la muestra la estimación de la desviación típica o de la varianza. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a ver cómo funcionaría el ejemplo. Si no disponemos de la desviación poblacional en el ejemplo anterior, ¿cierto?, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que obtener una muestra piloto, ¿cierto?, de un tamaño adecuado. Ya lo veremos en estadística 2 con todo detenimiento, pero ya adelantar que una muestra piloto no puede ser inferior a 20-25 individuos y no mayor de 120-150 individuos. ¿Sí? Reglas que después de manera empírica vamos a poder explicarlas, ¿no? Y de esa muestra piloto obtendríamos el estimador, ¿cierto? Entonces supongamos que tenemos una muestra de tamaño 34, de la cual se ha obtenido el estimador, ¿cierto?, que en el ejemplo que nos daban era de 3,68, ¿sí? Entonces, a partir de aquí vamos a determinar el tamaño de muestra óptimo en esas condiciones. Entonces simplemente volvemos a reemplazar, ¿cierto? Tenemos ese cuadrado, tenemos el error y lo único que necesitamos es el punto crítico que delimita el nivel de confianza del 95%. Entonces recuerden también que la t depende de los grados de libertad, por lo tanto, cuando vayamos a buscar la distribución t, necesitamos definir los grados de libertad. Los grados de libertad, en este caso, estarán dados por el tamaño de la muestra piloto, ¿no? Entonces, si la muestra piloto fue de 34, los grados de libertad serán 33. Por lo tanto, vamos a ver el modelo y necesitamos los puntos críticos, ¿cierto?, para 0,025 a la derecha, 0,025 a la izquierda. Entonces, los puntos críticos que delimitan el nivel de confianza del 95% corresponde a 2,035. ¿De acuerdo? Entonces, 2,035 al cuadrado, la desviación típica estimada que era 3,68 al cuadrado y el error al cuadrado más 1. Entonces, todo ello nos da aproximadamente 22.433 personas. ¿Sí? La ventaja de la formulación que estamos viendo es que no depende del tamaño de la población, por lo tanto el uso que tiene es para poblaciones infinitas, ¿sí?, que después lo veremos con todo detenimiento. Y por último, vamos a ver el caso de la estimación de las proporciones, porque a partir de allí surge la fórmula quizá más utilizada, ¿sí? Y ahora van a ver por qué.
Cuando estimamos una proporción, ¿cierto? El intervalo de confianza que teníamos era este, que se parece mucho al intervalo que usamos para el promedio, ¿cierto? Con varianza conocida. ¿Por qué? Porque la distribución termina siendo una distribución normal, ¿cierto? Entonces, P corresponde a la proporción de individuos con la característica que estamos estudiando, ¿sí? Entonces, si este es el error, que lo tenemos aquí, despejamos de aquí entonces n, ¿cierto? Elevamos todo al cuadrado y podemos despejar rápidamente n. Por lo tanto, n sería calculado de esta manera. Entonces, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que si yo no tengo estimaciones de P y Q, puedo usar un resultado que es la varianza máxima al hacer estimaciones de la proporción, que corresponde al 50%. Y ese resultado evita que yo necesite obtener muestra piloto o tener información de la población. Simplemente, si no tengo nada de información, también puedo hacer una estimación del tamaño óptimo de muestra. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo. Dice, determinar el tamaño de muestra necesario para estimar la proporción P de una población infinita, ¿cierto? No tengo ni idea del tamaño de la población, ni tengo información de ella tampoco. Lo único que sé es que necesito hacer estimaciones de la proporción con un nivel de confianza del 95% y un error máximo del 5%. ¿Sí? Recuerden que ahora, como estamos con proporciones, el error estará en la misma unidad de medida, que en este caso son porcentajes. Entonces, lo que les decía, cuando no tenemos información, suponemos la varianza máxima, es decir, es el peor escenario, población infinita, máxima variabilidad, que corresponde a el 50%. Por lo tanto, sin ningún tipo de información previa, solo necesito el punto crítico y ya podríamos encontrar el tamaño óptimo de muestra. El punto Z ya lo conocemos, ¿cierto? Volvamos a indicarlo por si acaso. Vamos a buscar la normal. Aquí la tenemos. Como es un valor Z, está tipificado, ¿cierto? Media 0, varianza 1. Ejecutamos. Y vamos a buscar los puntos críticos que delimitan el 95% de confianza. Perfecto. Entonces, vamos a buscar 0,025, ¿cierto? A la derecha y 0,025 a la izquierda. Entonces, los puntos críticos, ¿cierto?, que delimitaban el nivel de confianza eran 1,96. Recuerden que solo usamos el número y no el signo. Entonces reemplazaríamos, ¿cierto?, 1,96 al cuadrado por P, que sería 0,5, la varianza máxima, por Q, que es 1 menos P, y dividido el error al cuadrado. Pues el tamaño de muestra óptimo como mínimo que necesitamos para hacer estimaciones de una proporción sin ningún tipo de información previa son 385 personas o 385 individuos, ¿no?, que podrían ser personas, casas, coches, hospitales, empresas, cualquiera sea la unidad muestral que se esté analizando. ¿De acuerdo? Entonces, no pensemos que podemos obtener muestras más pequeñas que esta. Esta es la muestra óptima en las peores condiciones. Ahora, si nosotros tuviéramos información de la población a través de una muestra piloto, probablemente podríamos hacer ajustes y disminuir el tamaño, claro, utilizando las proporciones estimadas. Pero bajo total incertidumbre, este es el tamaño óptimo de muestra. Y eso significa que debo cuidar la metodología de muestreo con la que voy a seleccionar a estas 385 personas para garantizar que luego las estimaciones que hagamos sean realmente representativas de esa población y podamos hacer el proceso inferencial que tanto se busca, ¿no?, con estas metodologías. Bien, con esto damos por terminado el capítulo de intervalos de confianza
y tenemos que ver ahora cómo aplicamos esto para la metodología de contrastes de